Hoy, en Comité de Gerencia, ¿cuál es la preocupación del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo escribir correos electrónicos efectivos para los negocios? Los errores más frecuentes en las finanzas de un emprendedor. Los riesgos de contratar de manera ilegal a un venezolano o un extranjero. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 46. Hola, esto es Comité de Gerencia del canal Cosmovisión, la cita que tenemos de lunes a viernes a las 12:30 del día, donde compartimos la mejor información de negocios y todo lo que pasa alrededor de las empresas, el emprendimiento, la innovación, la tecnología. Recuerde que estamos en Facebook, nos puede encontrar como Comité de Gerencia Cosmovisión. Y comenzamos con la noticia del día que tiene que ver con un informe del Fondo Monetario Internacional. Así es, Santiago, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la deuda en este momento está alarmante, está preocupante, son 164 billones de dólares en este momento lo que asciende la deuda global, tanto pública como privada. 225% es la cifra, es el porcentaje que actualmente asciende, es decir, que por cada dinero que hay en circulación hay un 200%, 25 más de deuda. Ahí estamos viendo algunas de las gráficas en las cuales se ve la deuda en relación con el Producto Interno Bruto, que es el GDP en inglés, y estamos viendo cómo, por ejemplo, países como Japón tiene una deuda del 232% a la fecha. Gran parte de esa deuda es deuda que se compra de forma interna, de forma local. El tercer país en este momento es Estados Unidos, que tiene un 102%, es decir, tiene más del 100% de la deuda, y eso significa pues, que realmente los niveles de endeudamiento, a pesar de que las proyecciones económicas que han dado el Fondo Monetario Internacional son buenas para el año 2018-2019, pues la deuda, si realmente crece mucho más rápido, se come el crecimiento. O sea, si así haya un crecimiento económico, si la deuda crece más rápido de lo que crece el país, pues se va a erosionar ese crecimiento, sería un crecimiento ficticio. ¿Qué es importante saber? Pues que hay unas recomendaciones importantes a nivel internacional para manejar este tipo de nivel de deuda de forma que no se vaya a desmesurar, porque en caso de una recesión, por ejemplo, de cualquiera de los países, la flexibilidad fiscal sería muy poca. Es decir, no habría una maniobrabilidad para manejar este tipo de situaciones, como si de pronto lo hubo hace unos años, en el 2008, en las últimas crisis, que de pronto se aumenta el gasto vía impresión de dinero y demás, pero en esta ocasión con tanta deuda, pues se volvería muy rígido el sistema y la recesión no podría de pronto flexibilizarse con algunos mecanismos que ya son normales dentro de los países. Luis, pero uno podría hacer una analogía, perdón si me estoy metiendo como no es, pero quisiera entenderlo. De todos modos, cuando se aumenta la deuda global, como en este caso, se aumenta también el gasto. Y en el caso de las personas es lo mismo, cuando se aumenta el gasto local de los individuos en un país como en Colombia, también se aumenta el nivel de deuda, ¿o no? Dependiendo, no siempre. O sea, por ejemplo, el gasto se puede aumentar imprimiendo dinero si se necesita reactivar la economía, pero eso va a generar inflación también. Entonces, por ejemplo, si tenemos una deuda muy alta, una de las recomendaciones podría ser cortarle al gasto gubernamental en los países en los que esté más elevado esta cifra, pero adicional, si se entra en una recesión económica, si se entra en una situación que de pronto se necesite reactivar, no se va a poder salir con gasto, porque entonces aumentaría la deuda. Entonces, esa situación precisamente que nos plantea Santiago es una de las preocupaciones. No podría llegarse a aumentar el gasto si las cifras no se puede refinanciar, por ejemplo. Muchas veces uno cuando tiene deudas a nivel personal quisiera refinanciarlas para mejorar el flujo de caja y la liquidez, pero entre más endeudados esté, se vuelve más difícil esta situación. Y esta es una prioridad del gasto público, es decir, que los presidentes de turno pues no simplemente derrochen y gasten y deterioren las finanzas públicas del país, en este caso con la deuda. Por ejemplo, para Colombia
a diciembre del 2017 terminaba en 124.000 millones de dólares y normalmente, así como nos los has mostrado Luis hoy, se compara con respecto al PIB del país, en este caso es de 40.2%. Recordemos que hace poco, o con el efecto revaluacionista del peso colombiano frente al dólar, pues ha sido algo positivo que lo ha tomado el Ministerio de Hacienda, puesto que de esta deuda pues se pagan intereses normalmente en dólares y sería beneficioso esta tendencia a la baja de que comúnmente lo conocemos como el dólar, pues para poder pagar estos intereses como servicio a la deuda. Si bien Colombia está por el orden del 50% del endeudamiento, hay países que de pronto superan esos niveles en Latinoamérica, los países emergentes, por ejemplo Brasil tiene un 85%, India tiene un 70.2%, China, que ha sido una de las economías que más ha crecido en los últimos años, tiene creo que el 47.8%, pero ha sido arrastrado, según la gráfica que estamos viendo ahí, por ejemplo, ha arrastrado el crecimiento desde la deuda privada. Y además, con Estados Unidos, pues es de los principales compradores de deuda pública estadounidense y por eso tienen, digamos, una fuerte relación comercial en la balanza. Y haciendo la relación que Santiago nos trae con respecto a los países y las personas, Santiago, otra de los deterioros que podría tener es un alto interés en cuanto a que un país quiera emitir deuda en los mercados internacionales. Por ejemplo, cuando uno como usuario va a pedir un crédito bancario, pues le miran ese nivel de endeudamiento. Entre más endeudado esté, pues mucho más riesgoso va a ser y eso se traduce normalmente en más altos intereses. Muy bien, vamos a hablar ahora de marketing digital. Tenemos el tip del día de hoy en Comité de Gerencia. Vamos a hablar específicamente de los correos electrónicos. ¿Por qué tiene tan mala reputación a veces el correo electrónico? Porque la gente no sabe diferenciar entre un correo de negocios o un correo personal, o no sabe diferenciar que las personas están esperando una comunicación que le resuelva algo. El concepto del correo electrónico se puede mejorar esta actividad cuando tenemos en cuenta las siguientes claves. ¿Cómo escribir un correo electrónico efectivo para negocios? Primero tenga en cuenta, el objetivo del asunto es que la gente abra el correo. Todos escaneamos la bandeja de entrada y empezamos a ver los asuntos y a partir de los asuntos decidimos si abrimos el correo o no. Y el objetivo del correo electrónico es provocar una acción por parte del usuario, que en cualquiera de los links o de los enlaces del correo la gente vaya al contenido que queremos que la gente consuma, bien sea una pieza de contenido de una información específica, o bien sea comprar, por ejemplo, o provocar otra acción que lleve finalmente a una compra por parte de ese usuario. Para tener en cuenta, ¿cómo creamos el asunto? ¿A qué podemos apelar para que el asunto sea atractivo y la gente abra el correo electrónico? Lo primero, apelar a la curiosidad. Algo que cuando la gente diga, ¿qué será esto? Yo quiero saber un poco más de esto. Un ejemplo, imaginémonos un asunto que diga, ¿por qué esta anciana corrió 300 kilómetros o caminó 300 kilómetros? El receptor del usuario va a pensar, bueno, ¿será porque estaba cumpliendo una promesa? ¿O será que es una señora superatleta? ¿O a quién iba a visitar en esos 300 kilómetros? Ya está generando una curiosidad. Pero también se puede apelar al beneficio directo, explícito. Por ejemplo, ¿cómo recuperarse del dolor de espalda? Ya le estoy prometiendo a la persona que está recibiendo el correo un beneficio obvio. Que va muy de la mano con el tip que nos dabas ayer, Santiago, de ese cómo, o que entregar algo básico, en este caso, incentivar a la curiosidad, pero entregando un contenido valioso. Tal cual, apela a lo que la gente está preguntando también, a esos cómo. Un tercer elemento para escribir un asunto atractivo que provoque apertura de correos electrónicos, la escasez. Funciona especialmente bien para el tema de promociones o de eventos. Solo quedan 24 horas para que aproveche esta promoción. O cupos limitados, que yo creo que Luis lo apela mucho con sus seminarios. Y se ve mucho también de pronto en tiendas virtuales como Amazon, eBay, que ponen últimos 3 a este precio o limitado por 24 horas el free shipping, que es el domicilio gratuito. Cualquiera de esas situaciones apela al tema de la escasez, como lo estás hablando. Exactamente. También podemos apelar a otro concepto que es el de los resultados. Por ejemplo, aprenda portugués en 3 meses o bajar
5 kilos en 3 meses. O sea, son resultados directos que de una le van a llamar la atención a la persona que está recibiendo el correo. Siempre hago la advertencia cuando hablo de email marketing, que usted se esté dirigiendo a una base de datos permisada, no a una base de datos comprada ni arrendada. Es decir, Santiago, que hay la necesidad de comprar un operador de email marketing. De pronto, para evitar eso que se da mucho, es de que llegue como correo no deseado. Técnicamente no hay operadores, Juan, sino herramientas de administración de correo electrónico, donde estas herramientas te permiten capturar la información y enviar una serie de mensajes, bien sea broadcast o automatizados, que eso será otro tema para otro tip. Pero hay que tener una herramienta importante de correo electrónico. No poner copia desde el propio correo de Gmail, porque te van a empezar a vetar todos las direcciones importantes. Y lo normal es que la persona se dé de alta, eso se llama darse de alta en una base de datos, que significa yo me inscribo, doy mi correo, consentimiento de que doy mi información para que me envíes correo a cambio de algo, que normalmente era lo que estaba hablando, por ejemplo, ayer Santi, que era el tema de una landing page, una página de aterrizaje. Exactamente. Tú me vas a dar un reporte, listo, yo te dejo mi correo y autorizo que me mandes otros correos más adelante. Que la gente se suscriba a un boletín y acceda a un regalo gratuito digital que podemos dar. Y atención, para provocar la acción dentro del correo, para que la gente visite la página donde lo queremos enviar, si en el asunto, por ejemplo, trabajamos con la curiosidad, dentro del correo trabajamos con los otros motivadores o disparadores mentales, que son escasez y resultados. En cada línea en una línea apelamos a la escasez, en otra apelamos a los resultados y siempre poniendo varios links para que la gente, en buenos términos, caiga y dé clic. Es decir, no es un solo clic, ve hasta allá, sino unas 3, 4 oportunidades donde uno le diga a la gente, si vas a este link, te voy a contar cómo vas a perder peso, por ejemplo. Esas estrategias irían muy de la mano con digamos, el modelo de negocios que tenga la empresa, y es, por ejemplo, si es un modelo a bajo costo, el mero hecho de poner ese bajo costo, pues ya es un atractivo total. Totalmente, Juan, pero de hecho, si te pones a pensar, una empresa, una marca que maneje, pues que sea productos pues, de alta gama, pero el día que hay promoción, al público objetivo de esa marca alta gama le interesa la promoción. Claro. ¿Cierto? Entonces vale la pena también apelar a la escasez, como hablábamos hace un momento. Muy bien, este cuento completo se los comparto. Si entran a YouTube pueden entrar a cómo escribir un correo efectivo. Digitan en YouTube cómo escribir un correo efectivo y encontrarán el video completo, la versión completa de esto que les acabo de compartir sobre correos efectivos. Y para más información de nuestro servicio de email marketing, visite nuestra página www.milpalabras.com.co/email-marketing. Ya regresamos con más en Comité de Gerencia de Cosmovisión. Regresamos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Algunas noticias importantes para compartir. Asobancaria reporta que la inversión para disminuir el efectivo de los colombianos ha aumentado en un 68.4%. Esta inversión es hecha por entidades financieras y aparte de la transformación digital, pues también le están apostando a la bancarización, el cual esperan que termine para este año en un 84%. Y en otras noticias, Amazon ya usted podrá comprar en diferentes 25 monedas y adicional usted va a poder calcular los gastos de envío y los gastos de derecho de importación y esto va a dinamizar muchísimo el negocio del retail, pero de la parte online. Está circulando una información, no se sabe si es real, la fuente que encontré no es un sitio muy confiable, donde un empleado de Amazon supuestamente reportó muy malos tratos en fábricas de Inglaterra, malos tratos porque dice que no tiene tiempo de ir al baño, por estar siempre al frente de las máquinas y de las cosas y que prácticamente si tiene una necesidad tiene que utilizar una botella. Viendo bien la página, que no sé hasta qué punto tenga credibilidad, mucha gente le pone, pero a ver, una foto donde se vea que realmente están estas condiciones de esta manera.
A eso se le suma, Santiago, el problema que está entrando de que además Amazon ha reportado que son más de 100 millones de usuarios en Amazon Prime, pues una noticia muy positiva para esta empresa, pero se reabre el debate de sobre todo la parte de los salarios en diferentes regiones de los Estados Unidos. Hay unas regiones en donde esos salarios, pues con respecto al costo de vida de la región, es alto, mientras que en otro es muy subvalorado. Pensando y acordándome acá de las condiciones de trabajo de Amazon, leyendo el libro, la biografía de Jeff Bezos, una de las cosas interesantes que contaban era que obviamente Amazon cuando empezó únicamente vendía libros de papel, fue el primer producto que empezaron a vender antes de meterse con todo lo demás. Y cuando empezaron a aparecer los pedidos, que estaban trabajando en una bodega muy estrecha, la gente era en el piso trabajando. Pues no había ninguna queja, pero la gente trabajando en el piso del desorden porque empezó a crecer muy rápido el negocio. Y y Jeff Bezos decía, pero qué, imagínese un tipo tan inteligente cómo no cae en cuenta de una cosa tan simple. Decía, pero ¿qué hacemos con todo este desorden? Todo el mundo en el piso, ¿qué hacemos? Y alguien le dijo, pues compre unas mesas. Pues era así de simple, compre unas mesas para trabajar. Un señor como Jeff Bezos no había caído en cuenta de eso. Y las primeras mesas no eran mesas, eran puertas. Las voltearon, las pusieron horizontales, pues una cosa de afán y las armaron y fueron las primeras mesas de Amazon. Y hoy esas mesas todavía existen en las oficinas principales en Seattle. Y empresas como Google, como Amazon han iniciado sus procesos empresariales en garajes. Sí. O sea, en situaciones que de pronto uno diría, para que no se desanime, si de pronto no tiene una oficina muy chévere, hay que empezar. Ni muy adecuada, pueda arrancar en su propio hogar y así no sea muy ordenado, pues vea, ya podría ser un Amazon. De acuerdo. Vamos a seguir con noticias de la bolsa en comité de gerencia. El índice Colcap para la jornada del 18 de abril se ubicaba en 1.562 puntos con una valorización de 0.64%. Una de las noticias que nos comparte el grupo Valora Analytic, que no está confirmado, pero hay rumores de que la bolsa de valores podría llegar este año a Singapur. ¿Cómo así? La bolsa, el presidente Juan Pablo Córdoba y algunos de los más importantes presidentes de las compañías más representativas que listan en el mercado, pues hacen un roadshow, como también se conoce, digamos una excursión o una rueda de inversionistas alrededor del mundo, que normalmente ha sido en Bogotá, Londres, Nueva York, pero en este año pues se pronostica que pueda ser para que puedan incluir en su destino Singapur para mostrarles y darle ese dinamismo frente a inversionistas extranjeros que estuvieran interesados en invertir en la bolsa de valores colombiana. Por otra parte, también se conoce que Valorem, que ya desde el año pasado había dicho que se quería deslistar de la bolsa de valores, pues hoy 19 de abril terminaba el plazo para la OPA, oferta pública de adquisición, en la cual los accionistas mayoritarios pues querían comprarle a los accionistas minoritarios, pero solamente resultó de todo lo que tenían pensado en un 43%. Solamente era un 16% de la compañía del Grupo Santo Domingo, pues que estaba listado en la Bolsa de Valores, entonces no representa mayores problemas, puesto que se espera que los accionistas mayoritarios continúen comprando en próximas asambleas de accionistas a estos minoritarios que no quisieron vender o que se les pasó la fecha o que de pronto ya incluso dentro de los análisis hay personas que, digamos, fallecidos y que la familia no sabe que tienen estos títulos de Valorem, entonces ellos se pueden ya después de la fecha de hoy contactar directamente con la empresa listada. Y para finalizar esta sección de la bolsa, el Banco Finandina ha anunciado que hoy emitirá unos bonos ordinarios con plazo de 2 y 3 años por un monto de desde 50.000 millones de pesos hasta 80.000 millones de pesos. Estos bonos cuentan con una calificación de AA+. Cuando una persona decide emprender, a veces lo hacen por necesidad, otras veces porque tienen una gran idea, pero el emprendedor siempre tiene un espíritu de alguna manera temerario, es decir, asumir riesgos porque muchas veces va a dejar su zona de confort en un empleo que tiene y va a asumir un nuevo reto y va a probarse frente a un mercado. Pero precisamente esa temeridad, esa pasión por el riesgo también los lleva a cometer errores financieros. ¿Cuáles son esos errores más comunes
dentro del punto de vista financiero que cometen los emprendedores? Luis. Bueno, vamos a hablar de 7 errores financieros que son los más comunes, los más usuales a la hora de emprender. El primero de ellos tiene que ver con mezclar las finanzas de la empresa o del emprendimiento con sus propias finanzas personales. Es muy usual ver este tipo de práctica en una persona que está recién comenzando en esta época de emprendimiento, y lo normal es que toman de pronto las utilidades de su empresa como su caja menor y lo van utilizando en gastos personales, de pronto en su transporte o en su comida o de pronto en su arriendo o cualquiera sea el rubro del gasto. Esto es un error muy común porque, y definitivamente es bien importante saber si el negocio como tal sí está generando un dinero y de pronto yo no lo estoy sosteniendo de otras actividades, o viceversa. De pronto el negocio sí está dando utilidades, pero yo me las estoy gastando todas en mi día a día y en mis gastos personales. Entonces siempre es recomendable contar por separado con los gastos personales. ¿Y cómo se relaciona? Muy sencillo. Su empresa para usted para la empresa es un gasto que se llama nómina. Y usted recibe un salario de esa empresa. Entonces usted no se puede gastar más del salario. Ajá. Porque si se empieza a gastar las utilidades, pues su negocio nunca va a crecer. Esa es la primera recomendación. No mezclar trabajo con lo personal. El dinero no se mezcla entre las dos. Y en caso de que ese emprendedor pues tenga que gastar combustible o digamos almuerzos u otras parafernalias en las reuniones con personas importantes, pues para eso están los gastos representativos, gastos de representación. Gastos de representación, que podría ser un rubro que se clasifica dentro de su estado financiero. Pero hay gente que confunde o que exagera esos gastos de representación, sí, claro. Y en un momento Luis tiene... Que no se le vuelva todo gastos de representación, porque también sería una práctica poco recomendable. La segunda es no pagarse el salario, que va muy de la mano con la primera, y es que usted siempre se debe pagar un salario por el trabajo que está realizando. Normalmente las empresas tienen una etapa en la que de pronto en los primeros 2 o 3 años normalmente no son rentables en las proyecciones financieras y llegan a un punto de equilibrio, pero es importante que usted siempre se pague un salario y no se acostumbre a trabajar de gratis dentro de su propia empresa, porque entonces se hace de pronto ideas que no son de la rentabilidad de su empresa, cuando realmente tiene que tener en cuenta ese rubro del salario, cuánto le cuesta a su empresa, y que más adelante usted vaya a poder llegar a una negociación con un inversionista, con una banca, con una financiación, pues que tiene que tener ese gasto presupuestado dentro del rubro. Otro importante, tener proyecciones demasiado optimistas. Muchos emprendedores creen que por el simple hecho de formalizar su negocio, de hacer unas proyecciones financieras y de ventas, entonces creen que las ventas les van a llegar. Y lastimosamente, la mayoría de las veces que las personas hacen una proyección, pues la proyección no se cumple. Ajá. Y son demasiado optimistas en, no, yo voy a poner este punto de negocio acá y entonces van a llegar los clientes y voy a ganar tanto dinero, y resulta que no, las proyecciones no se cumplen y son muy optimistas. No es para que sean negativos, sino para que sean aterrizados. Pero es que casi nunca se cumple, porque es que mira que si alguien está emprendiendo algo, de por sí tiene que tener un espíritu muy optimista con las cosas. O sea, si no se va a meter con el cuento. Claro. Y obviamente pone las proyecciones un número que se sale de la realidad del mercado y puede pasar lo que dice Luis. Por eso son los modelos de negocio o los proyectos empresariales en los cuales se hace esa proyección de ventas con un porcentaje de viabilidad, y se tienen diferentes escenarios. Está el pesimista, el moderado y el optimista. Todo esto teniendo muy en cuenta el contorno macroeconómico del país y hasta dónde, siendo realista, podría llegar. A mí me llama la atención porque siempre en ese tema, cuando le pregunto a los emprendedores ya con casos de éxito, pues se llega a una dualidad, que es muy difícil para una persona que está creando su emprendimiento hacer la proyección de ventas, porque en una empresa pues ya se tiene un histórico, ya se tiene un comportamiento de cómo actúa frente a otras variables, pero un proyecto de emprendimiento es un experimento. Entonces ahí se pone esa dualidad entre ser lo más realista posible, pero tampoco perder de vista ese hecho de pensar en grande. Y sobre todo pongo el caso de Miguel Piedradita, el CEO de Maggi, alguna vez nos comentaba, y era que esa empresa desde el proyecto empresarial empezó siendo una empresa internacional, es decir, no hizo el modelo de negocios para Colombia, sino para diferentes regiones del mundo. Entonces es algo realmente diferente. Si solamente uno que va a sacar una empresa, digamos, dirigida para Medellín tiene esa dificultad, pues ahora con esa visión global, pero el mensaje es también arriesgarse. Es tener un balance, o sea, tener un balance entre no ser demasiado optimista y poner proyecciones irreales, pero tampoco ser demasiado pesimista. Claro. Y pues finalmente no haría un negocio si uno fuera muy pesimista, ¿cierto?
Otra de las recomendaciones, la cuarta, es entrar en costos fijos muy rápido. Es una práctica muy, digamos, muy usual que las personas creen que por el hecho de, no sé, abrir su propio local, abrir su propio negocio, tener su propia oficina, entonces ya eso es que tienen un negocio. Realmente no tienen clientes, no tienen un producto probado, no tienen lo que hemos llamado aquí, por ejemplo, un producto mínimo viable que hace parte del Lean Startup. Y lo importantísimo ahí es que usted pueda tener una viabilidad de mercado, y la forma más inteligente definitivamente no es entrar en un montón de costos fijos rápido sin tener una seguridad con los ingresos. Es mucho más recomendable tener primero unos ingresos básicos, que usted ya sepa que tiene un mercado, que tiene unos clientes de pronto fijos, periódicos, y que eso mismo le vaya, o sea, que el negocio le vaya pidiendo los gastos fijos, que el negocio le vaya pidiendo la necesidad de un local, que el negocio le vaya pidiendo la necesidad de pronto de un equipo, de más contratación de marketing o de ventas, o cualquier sea el otro rubro. Y montar una estructura financiera de tal manera que esos costos fijos converjan en costos variables, tratar de que sea al máximo que los costos de la empresa pues tengan que ver, tengan relación directa con la producción o con el core del negocio, mientras que los costos fijos, que digamos reducirlos al máximo, pero que indudablemente los van a ver en una empresa, pues tratar de costearlos por todas las opciones de financiamiento que nos ha dicho Luis, o incluso concursos de emprendimiento pues que dan ese capital semilla para poder costear esos costos fijos que es tan difícil. Así es. Otra de las recomendaciones o de los errores que las personas cometen a la hora de formar sus empresas es gastar en cosas que no generen un rédito, es decir, gastar en rubros o en cualquier sea la actividad o el producto, el artículo que de pronto no le esté teniendo un impacto directo a la rentabilidad de la empresa. Me explico, ¿no? Es que yo me voy a comprar una silla para la oficina porque es que es muy bonita y cuesta $1,5 millones, pero yo voy a estar muy cómodo. Y la imagen, y está bueno, o sea, está chévere el poder hacerlo, pero quién sabe si sea el momento. Realmente, ¿a dónde debería estar yendo ese presupuesto de dinero que me ayude a mí a generar un impacto directo en la rentabilidad de la empresa? Pues uno muy básico sería la mercancía. Hombre, yo compro mercancía y esa mercancía va a rotar más adelante y me va a generar más rédito. O de pronto presupuesto en marketing. Hombre, yo voy a hacer presupuesto en esta publicidad, en este anuncio por Facebook, o de pronto una pauta televisiva. No, quizás quizá en algunos casos, dependiendo del tipo de servicio, la silla es fundamental. Puede ser. Un buffet de abogados que le quiere apelar a un público, a un nicho empresarial. Necesita una muy buena oficina, muy aparentona. Completamente de acuerdo. O sea, yo no estoy diciendo que no sea la silla, o sea, dependiendo del tipo de negocio, uno revisa cuál es digamos, la inversión que uno quiere hacer en algún que le dé valor al core del negocio. Que realmente pertenezca a esa cadena de valor. Eso es supremamente importante. Otra, esa ya la dijimos, entrar en costos fijos muy rápidos. Recibir capital de inversión muy rápido sin probar el mercado. Eso pasa, por ejemplo, mucho. De pronto no aquí tanto, aquí no pasa tanto en el contexto nacional, pero de pronto sí pasa mucho en lugares como Estados Unidos. Y es que tienen un concepto, una idea muy innovadora, muy revolucionaria, de pronto una startup del sector tecnológico, del sector fintech, y lo que hacen es que empiezan a reunir un montón de capital, una gran cantidad de capital, y eso, pues, muy chévere, pero realmente puede que no haya una validación de mercado, puede que todavía no sepan si el mercado sí va a responder o no. Entonces se llenan de dinero y después no saben cómo responder por él, porque finalmente si usted recibe capital, pues si está recibiendo capital es porque ese capital espera un retorno, puede ser vía socio, puede ser vía financiación con un banco, puede ser private equity, que lo hablamos ayer como capital de riesgo, pero si usted no está preparado para recibir esa cantidad de dinero, ¿qué va a hacer con todo eso? Muy bien. Y eso pasa mucho en el sector tecnológico, como bien lo dice Luis, sobre todo en las aplicaciones. He conocido muchas historias de personas muy tesas que comienzan a hacer el prototipo y se van quedando sin recursos porque además cometen todos esos errores que nos comentas Luis, y para eso está la metodología de fallar rápido. Todo lo que se vaya haciendo en tecnología, poderlo testear, y eso fue lo que le dijeron en Y Combinator a Airbnb cuando esta incubadora los acogió. Juan, antes de la era digital y de las empresas tecnológicas, un jefe mío solía decirme, equivóquese pero rápido. O sea, en todo tipo de... Y a bajo costo. Eso. Porque es que hay gente que se equivoca con una cantidad de cientos de miles de dólares. De acuerdo. O que uno se va llenando de prejuicios y cree que ese producto es el que realmente le va a gustar a los clientes, cuando es el cliente el que debe pedir. Es el cliente y el mercado el que le dice a usted si hay respuesta o no. Último, no planear los gastos e imprevistos, y también la parte tributaria, que es un error muy común.
Cuando las dinámicas empresariales comienzan, pues no tienen muy en cuenta los presupuestos y, por ejemplo, rubros como los impuestos, es importante saber cuánto se van a llevar de todo ese rédito, porque cuando usted está vendiendo y tiene la plata disponible, de pronto se la gasta en cosas que son importantes o de pronto no, dependiendo de la forma en que lo haga, pero puede que al final le lleguen los impuestos y usted ya se ha gastado el dinero. Sí. Y eso es una práctica que se ve de forma muy común en los emprendedores. No presupuestan bien, se gastan el dinero del IVA, se gastan el dinero del impuesto de renta y de repente llega el impuesto y no hay dinero para pagar. Y es mejor deberle a un banco que deberle al Estado. Totalmente. Sí. Bueno, en un momento regresamos con nuestro invitado Patrick Powers, que nos va a hablar de su emprendimiento en Colombia, de su historia de emprendimiento en nuestro país, de dos historias muy interesantes. En un momento aquí en Comité de Gerencia. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. Tipos de e-commerce. Los tipos de e-commerce más comunes son B2E, empresa a empleado. Tiendas virtuales creadas por empresas para que los empleados adquieran productos. C2C, consumidor a consumidor. Aplicaciones o plataformas donde generalmente un consumidor vende lo que ya no necesita. B2C, empresa a consumidor, tiendas virtuales que venden todo tipo de productos a cualquier tipo de usuario. B2B, empresa a empresa, negocios dedicados a vender productos o servicios exclusivamente a empresas. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Regresamos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Vamos a hablar ahora de la bolsa. Estabas hablando ahora del precio del petróleo y tenemos noticias con el petróleo y el dólar. Sí, señor, porque el petróleo mueve bastante al dólar y el dólar a nivel internacional, sobre todo en Europa, pues está teniendo un fortalecimiento versus las monedas europeas, dado los bajos o los débiles datos de inflación de Europa, mientras que en la región latinoamericana se debilita el dólar, es decir, está teniendo el peso colombiano una revaluación y esa causa del petróleo, que la referencia WTI alcanza un precio de $68 que no se veía desde diciembre del 2014. Este aumento o esta tendencia bullish se ha dado es porque esta semana se dieron a conocer los inventarios de petróleo de Estados Unidos, los cuales cayeron en 1.1 millones de barriles de la referencia WTI, aparte de las tensiones geopolíticas que hemos estado monitoreando en este programa. Por la parte del Dow Jones, se cotiza en estos momentos a 24.616 puntos con un decrecimiento de 0.53%. Algunas de las compañías, pues como han venido por estos días, han dado sus reportes de utilidades, P&G, American Express, y estas dos compañías sobre todo pues han mostrado unos resultados bien positivos, mientras que si bien
Apple dará sus resultados en el 1 de mayo, pues anuncia con el anuncio de uno de los makers o de los fabricantes de chips de Taiwán, que dicen que posiblemente los ingresos de esta compañía reduzcan por el estancamiento del mercado de los smartphones. Entonces Apple caía el día de hoy 2.27%. Siempre traemos historias de interés a Comité de Gerencia con personajes que hacen los negocios. Hoy nos acompaña Patrick Powers. Patrick, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Patrick es el gerente y dueño de una empresa que se llama PowerSeal. Es una empresa que está basada en Texas, Estados Unidos, pero que abrió también su oficina en Medellín. Hemos traído la historia de Patrick por dos razones. Una, porque llegó a Colombia cuando los estadounidenses no venían a Colombia. Entonces, ¿por qué llegó acá a este lugar que estaba con tantos problemas? Aún hay problemas, pero no tantos como antes. Y segundo, porque a partir de su estadía en Colombia también fundó otro emprendimiento muy interesante. Vamos a hablar de las dos cosas. Primero, Patrick, bienvenido a Comité de Gerencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Patrick, ¿cómo llegaste a Colombia? ¿Por qué aterrizaste por acá y por qué te quedaste viviendo acá? Yo estaba trabajando en una empresa familiar en los años 90. Estaba viviendo en Texas, antes yo vivía en México y por casualidad yo estaba en Panamá y trabajando con el gobierno en Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillado. Yo vi un folleto de una empresa colombiana, una empresa paisa acá en Medellín que se llamaba Apollo. Entonces, sabiendo que la empresa nuestra en los Estados Unidos compraba fundición, pero eso fue antes de Internet y todas las redes sociales que ustedes tienen. Entonces, yo estaba en Panamá y la empresa en los Estados Unidos estaba comprando de intermediarios en esta época, de Brasil y China, la fundición de nosotros, y hablé con esta empresa acá en Medellín y me dijeron que eso fue en como enero de 94, un tiempo bastante delicado para ustedes. Sí. Y pues monté un avión de Panamá, llegué acá y me cayó muy bien la gente de la empresa, la calidad del producto y Sí. eso es como empezó la historia ¿Y del gringo acá en Medellín. Y conociste a tu esposa que también sirvió, ¿no? Sí, claro, Para eso motivo. sí, como lo que pasa mucho a nosotros extranjeros. Venimos acá y Ahora. pocas veces regresamos a nuestros países nativos. Sí. ¿Cómo era el entorno? Pues obviamente había dificultades, pero ¿cómo fue crear una empresa en Medellín en ese momento y cómo ves las cosas ahora para una persona, un extranjero que quiere hacer empresa en nuestro país? Bueno, buena pregunta. Yo veo personalmente, pues, era menos complicado en esta época que hoy en día. Yo veo mucha burocracia en ese momento para los extranjeros que quieren venir y establecer una empresa. Hay que hacer filas para todo, mucho papeleo acá en el país y cuando yo monté las empresas acá, no fue tan complicado, fue más sencillo para arreglar todos los papeles que un extranjero necesitaba para montar un negocio. Pero, ¿y la actitud de la gente para hacer negocios? No, siempre. Esas son las cosas que a mí me encantó, que como en los Estados Unidos, un país lleno de abogados, hoy en día hay que tener contratos para todo y en esta época la palabra valía mucho acá en Colombia, que no estamos acostumbrados a eso en los Estados Unidos desde los años 50. Entonces tú me dices tu palabra y listo, yo no necesito ningún papel, ningún contrato ni nada. Con eso estamos bien para montar y arrancar con una empresa, un negocio. PowerSeal está ubicado en Caldas. Cuéntale, ¿qué es lo que hace PowerSeal? Nosotros fabricamos productos de metalmecánica, de acero inoxidable, de fundición, que llevan cauchos, empaques, para los sectores de gas natural, petroquímicos, petroleros, agua potable y alcantarillado. Sí, me explicaba alguna vez Patrick, para entenderlo, hay un gran acueducto en una ciudad y de pronto hay una zona nueva que van a urbanizar, van a poner 5 edificios allá y hay que llevarle acueducto a esas personas. La solución de ellos es crear esas que se llaman juntas uniones o de uniones partidas que hacen la desviación del acueducto principal, lo rompen y llevan y empatan el acueducto a la nueva población. Es muy interesante ese producto. Y básicamente desde Medellín estás manejando operaciones a toda América Latina. Toda América Latina. Tenemos, pues la matriz sigue en Texas, eso es como un sucursal de la empresa, pero desde acá suministramos a Panamá, obviamente Colombia, antes Venezuela, hoy en día no, Ecuador, Perú, Chile, Argentina.
Una de las cosas interesantes que alguna vez me contó Patrick es que parte de sus productos están en el Ground Zero en Nueva York, ¿no? Está... Sí, es cierto, por donde están los Torres Gemelos que cayeron, nosotros tenemos el producto que toda la fábrica lo firmó para instalarlo allá, incluso con algunos ingenieros paisas que trabajan con Visa, la residencia que yo llevé de la universidad acá, firmaron y diseñaron el producto que está instalado allá en Ground Zero. Patrick, referente a la parte tributaria, que de pronto muchos emprendedores critican fuertemente qué tantos impuestos existen en la ciudad, por ejemplo, ¿cómo ves tú realmente la carga tributaria en Colombia versus o de pronto Texas o de pronto otras filiales, otros países? Buena pregunta. Ha cambiado con el nuevo presidente nuestro, aunque muchos no están de acuerdo con él por parte de los impuestos del bajado para los empresarios. Estamos pagando 37% antes, ya lo bajó a 20-25% en estas áreas, dependiendo en lo que trabaja uno. Acá siempre hay muchos impuestos y yo no estoy en contra de los impuestos si 100% del dinero llega a las obras públicas o a nosotros en el sector público, que si todo el dinero llega, ya listo, está bien. Pero cuando suben los impuestos y no vemos los resultados, eso sí es complicado para un extranjero. Sí. Bueno, esa es la primera historia de emprendimiento de Patrick. La segunda es incluso más divertida, más apasionante. En un momento se las compartiremos acá en Comité de Gerencia. Estamos en Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Estamos hoy hablando con Patrick Powers. Él es de Chicago, Estados Unidos, y hace un buen tiempo está viviendo en Colombia. Primero abrió una oficina de su empresa Power Seal aquí en nuestra ciudad, distribuye para América Latina, para Estados Unidos. Pero el segundo emprendimiento no tiene nada que ver con acueducto, con metalmecánico, sino que es un producto más divertido, entre comillas, y es un ron. Uno, ¿cómo crea un emprendimiento a partir de un ron? ¿Por qué nació Ron Parce? Pues una historia media larga, pero es un honor de mi papá que se falleció, y él había venido acá muchas veces a Colombia por trabajo, estaba encantado con el país. Casi todos son católicos, como inmigrantes como de los Estados Unidos, con Irlanda, de sangre irlandesa, y él quería montar un negocio, un whisky o un bar con los hijos, pero no podía hacerlo. Entonces yo tomando con mis hermanos, estamos hablando qué podríamos hacer. En una finca, tomando en una finca del suroeste, y ellos fue la primera vez que habían venido, estaban encantados con la región y que hay que vender este ambiente, ¿no? Yo no sé en qué, pero hay que venderlo. Hablando y hablando, pues lo vamos a embotellar, ya hay que probar unos rones que yo tengo en el bar. Y lo probaron, pero eso es ron, sí, eso es ron, eso no sabe como ron. Eso es que en Colombia, América Latina, saben tomar ron. Nosotros tomamos el ron como combustible, gasolina en los Estados Unidos, el ron blanco. Entonces, con eso, sin educación en los licores, sin maestrías ni nada, decidimos, listo, entonces montamos un ron, sin saber nada de la industria, menos que nos gusta chupar el alcohol los fines de semana. Y se unieron con gente muy importante de la industria de licores en Bogotá para crear Conocimos unos de la familia Domecq, que el abuelo de España es reconocido como la nariz, el experto de los vinos en España. Y ellos tienen años y años acá en Bogotá, y hicimos un acuerdo con ellos, son nuestros master blenders, que es como el chef, el roncero, que nosotros entregamos todos los ingredientes y ellos lo mezclan de acuerdo con el gusto nuestro. Y el ron tiene varios procesos, se está haciendo en varias regiones, ¿no? Sí, lo estamos vendiendo en casi todo el país. Empezó con la ley de licores, no podíamos venderlo, y lo estamos haciendo ahora en Quindío, en Quindío, en Armenia. Muy bien, y hay algo muy interesante que decías ahora, que querían capturar en algún producto el ambiente, esa actitud como del país que les llamó tanto la atención. Ustedes son 3 hermanos, son los Powers, y están asociados con un socio colombiano. Son sí, 4... con Jaime Uribe, un socio paisa. Muy bien. ¿Y de dónde sale el nombre Parce? ¿Por qué decidieron llamarlo Parce?
La verdad, pues queremos algo auténtico, pero no como tan, como decimos en inglés, stiff. Yo no sé cómo decir eso. Sí, como, que no sea tan tieso, tan serio. Sí, como Santa, de siglos y siglos de piratas. Entonces buscamos algo como chévere, algo bacano para los jóvenes hoy en día. Y yo escuchando con mi hija, ya que no es parcero, ya dice, hey, parce, ¿a qué hora nos vemos? Cosas así, que es muy de la región y definitivamente es muy colombiano. Uno va a México y dice, parce, uno llega, ¿y dónde vives? Colombia, hey, parcero, parce. Sí. Entonces queríamos algo como auténtico colombiano, que represente como la cultura hoy en día, que siempre es que ustedes tienen una... ¿Cuál es el dicho de ustedes que queremos vender en la botella? Que en Colombia nosotros como gringos, vivir para trabajar y ustedes trabajan para vivir. Y queremos embotellar eso. Sí. Muy bien, pero aparte de la botella, que es bien bonita, se ganó un premio muy importante. Yo quiero que le hables a la gente porque es el festival de licores más importante del mundo, que es el San Francisco World Spirit. San Francisco World Spirits Awards. Sí, En 2015 entramos, no le hicimos nada, como yo digo que es como nuestros propios hijos. Yo quiero mis hijos y pienso que son los mejores, pero en realidad es que no son los mejores. Ajá. Entonces tenemos un buen run, sabíamos que era buenísimo, pero necesitamos otra gente para decir que eso sí es bueno. Entonces entramos en 2015, la competencia que es el Mundial de Fútbol, el Super Bowl en los Estados Unidos de los licores. Hay 50 jueces de todos lados del mundo. Había 1.500 licores que entraron a la competencia y no solo ganamos el mejor ron del mundo, pero con eso clasificamos para competir contra la mejor vodka y mejor ginebra en este año. Y ganamos número 1 licor en todo el mundo en 2015. Fantástico. Y con eso ya estamos en el mapa. Sí. La venta en Colombia ha sido muy difícil. Empezaron primero, ¿dónde se vende primero el ron y cómo logran Primero llegar a no Colombia? podíamos vender acá, entonces hicimos un producto colombiano para vender en el exterior nomás. Y después ya abrimos las puertas con los duty free acá en Colombia, porque técnicamente no es Colombia, no es los Estados Unidos, podríamos vender un producto colombiano en el duty free. Y por fin, cuando ganamos el mejor licor de todo el mundo en 2015, eso hizo su propio lobbying con los políticos acá para cambiar la ley de licores que ya nos permitió vender acá en el país. Sí, me acuerdo incluso cuando ganaron el premio, que el gobernador del Magdalena tuiteó súper emocionado por el ron. Y bueno, hay una oportunidad quizás. El producto, tengo entendido que van a sacar una nueva referencia para Colombia un poco más económica, porque es alto, el precio del ron es alto. Es alto, es alto. Es como un mercado premium. Pensando en eso, en los bares en los Estados Unidos, y acá hay los famosos mixólogos que ya tienen más y más fama, que ellos quieren algo con más alcohol, un porcentaje más alto, pero más económico para los cócteles, para una Cuba Libre, si alguien quiere mezclarlo con Coca-Cola o una cosa así. Entonces será un ron Medellín, un ron parce, pero como para Medellín, para Bogotá, como de 3 años. Sí. Una reserva especial. Patrick, uno de los temas interesantes de comunicación y de posicionamiento de la marca es que no querían que el ron fuera, como decías, una historia de piratas, de Caribe. ¿Cómo construyeron ese imaginario, esa historia para contar el ron en Estados Unidos, para contar la historia de la marca? Pues sabiendo que iba a ser un ron premium caro, que queríamos atacar al mercado de los whiskies, de scotch, de bourbon, queríamos tener algo como que no fue lo típico que imaginan, el Caribe, piratas, tesoro, un capitán, un pirata, una cosa así, que queríamos hacer algo... parceros. Exacto. Entonces, cuando la gente piensa en los Estados Unidos de Colombia, ¿en qué piensa? No piensa, qué pena, pero no piensa en el Caribe, en Cartagena, Santa Marta o Coveñas. Piensa en café. ¿De dónde viene el café? Viene del interior del país, el eje cafetero, empezando con Antioquia en el suroeste. Sí. Entonces queríamos como embotellar la belleza de toda esta región para mandar y vender en mi país nativo. Patrick, una pregunta Sí. para los emprendedores que normalmente nos ven en este programa. ¿Será viable para los emprendedores o será más fácil empezar con un negocio acá o de pronto sería más interesante tener una mira internacional? Buena pregunta también, que yo creo que es muy individual. Entonces, lo que yo veo acá, yo escuché a ustedes antes que hay tantas oportunidades acá en Colombia, yo no sé cuáles, pero no sabíamos del ron tampoco, pero uno tiene que estar dispuesto, abierto todo el tiempo para montar una nueva idea. Y lo que yo he visto culturalmente acá, hay mucho como parálisis a través del análisis acá en Colombia. Entonces, si tienes buena idea, hágalo, inténtalo.
Escena ya la gente muy conservadora con el dinero, pero estamos hablando de petróleo, ya montamos un grupo y buscamos petróleo, no pueden acá, pero en los Estados Unidos. La gente está mucho más dispuesta de tomar un riesgo con su dinero en los Estados Unidos. Y de pronto por la economía que ustedes han sufrido con las montañas rusas de la economía sobre los últimos 50 años, que es parte cultural. Pero yo digo a los emprendedores que ya inténtalo, móntalo y hágalo. Patrick, muchas gracias. A ustedes, un placer. Patrick Powers de Ron Parce, contando su historia de emprendimiento aquí en Comité de Gerencia, mañana a las 12:30, repetición a las 8:30 de la noche, otra entrega de los negocios en Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Hasta pronto. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria. En Medellín se ha denunciado que existen en algunas unidades residenciales porteros que hacen el papel de asesores inmobiliarios de forma inadecuada. Ante la preocupación, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia se ha acercado a la Superintendencia de Vigilancia para que aclare cuáles son las funciones de los guardas de seguridad, porteros y celadores de las copropiedades. La respuesta dada por la Superintendencia fue clara y hace alusión a la norma, la cual define que estos personajes tienen una función de vigilancia y de velar por los bienes comunes de los inmuebles en los cuales trabajan, y en ningún momento ellos pueden hacer una función distinta a la contratada. Por el contrario, el intermediario inmobiliario tiene unas funciones muy claras y delicadas, puesto que la actividad inmobiliaria es muy importante y tiene un alto riesgo social debido a que el comprador o vendedor de un inmueble le va a entregar a este su principal patrimonio. Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, recalca que la participación de una empresa inmobiliaria para la compra, venta o alquiler de un inmueble es importantísima, sobre todo en temas de arrendamiento. La participación de una empresa o corredor inmobiliario en los arrendamientos es garantizar tanto al propietario como al arrendador la mejor opción para las necesidades de cada uno. Para el propietario es importante que el corredor inmobiliario escoja un buen inquilino, con capacidad de pago, responsable, con el que se eviten problemas a futuro. Para el inquilino la intermediación inmobiliaria es aún más importante, porque se le va a entregar un inmueble que está calificado, cumple con las normas, se adapta a la capacidad de pago y tendrá asesoría sobre los trámites, contratos y gastos de la negociación. Respecto a las ventas, la participación del agente inmobiliario durante todo el proceso adquisitivo del inmueble da como resultado final la venta de este, puesto que el proceso estará acompañado con una asesoría comercial, jurídica y financiera constante para que tanto vendedor como comprador estén permeados con toda la información necesaria y equitativa para la transacción del bien inmueble. El no asesorarse con un agente inmobiliario acarrea muchos riesgos, como por ejemplo la falta de conocimiento del mercado que induce a que los clientes no tengan una asesoría óptima sobre el bien inmueble que están buscando y el precio que debería o no pagar por este, llevando al cliente a riesgos jurídicos, como cuando por ejemplo se inician riesgos inmobiliarios con inmuebles que ni siquiera se pueden comprar o vender. Maestranza, Gestión Inmobiliaria, invita a que los compradores y vendedores de inmuebles tengan muy en cuenta la importancia de contar con un profesional y con un agente inmobiliario. Cuando uno se acompaña de una persona que está vinculada a un gremio inmobiliario de alguna manera, encuentra a alguien que ya ha demostrado su idoneidad y ha recibido capacitación, ha acordado y comparte con sus colegas la mejor manera de hacer los negocios. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.